Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Esteban. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia del CES LATAM. Nosotros estamos encargados del primer panel. Y bueno, en este panel van a exponer Mauricio Inostroza Sáenz de Chile, Araceli Lugo Vega y Rogelio Ortega Jiménez de México, y Gabriela Serpa Smith de El Salvador. Primero va a hablar Mauricio Inostroza, que es abogado, máster oficial en Derecho Privado y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor de pre- y posgrado de la Universidad de Concepción de Chile en Derecho Comercial, en Derecho Internacional Privado y en Derecho Privado Comparado. Es abogado consultor en esas mismas materias en Estudios Jurídicos Diez Schwester, no sé si lo pronuncié bien, en Chile. Y su charla de hoy tiene por título La solución de conflictos societarios en Chile. Bueno, Mauricio, tu turno. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Solo partir agradeciendo a la organización de esta segunda conferencia latinoamericana de Derecho Societario, y en especial a los colegas de diversas nacionalidades que son parte de esta importante institución CES LATAM, y a la Universidad Austral también, que presta su apoyo académico al evento. Estos eventos son, a mi juicio, muy importantes porque el análisis comparado de los problemas jurídicos, en este caso de los societarios, es siempre una buena fuente para mejorar el estado del ordenamiento jurídico propio. Y esto lo engarzo con la exposición que traigo hoy día, que consiste básicamente en exponer en un muy breve tiempo el desastre normativo que tenemos en Chile en materia de conflictos societarios, y ver cómo las enseñanzas de otros ordenamientos jurídicos podrían ayudar en este caso a mejorar el ordenamiento jurídico chileno. Bueno, para entrar en materia se me ha pedido hacer una bella descripción general del sistema de solución de conflictos societarios en Chile. A fin de dar un poco de contexto al problema, puedo partir afirmando que la sede natural de resolución de conflictos societarios en Chile es el arbitraje. De hecho, y de acuerdo a las estadísticas publicadas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, que es la principal institución proveedora de servicios de arbitraje en Chile, prácticamente un cuarto de los arbitrajes que son llevados ante esa institución son precisamente societarios, ¿ya? Otro tanto sucede con las cámaras de comercio locales y los arbitrajes ad hoc, en que los árbitros son designados por las Cortes de Apelaciones del país. Siendo entonces el arbitraje la sede donde normalmente se conoce este tipo de controversias societarias, me centraré en dar un breve panorama sobre la arbitrabilidad de los conflictos societarios en Chile. Bueno, lo primero que llama la atención al aproximarse al tema en Chile es la dispersión normativa. En Chile no hay una sola ley de sociedades, como existe en otros países, ni tampoco hay un solo código, generalmente código de comercio, que recoja la normativa societaria o la mayor parte de ella. Aquí, lamentablemente, tenemos muchos cuerpos normativos que regulan distintos tipos sociales, y en la mayoría de esos cuerpos hay normas relativas a arbitraje societario. Podemos señalar, por ejemplo, el Código de Comercio, que regula la sociedad colectiva, comercial, la sociedad en comandita y la sociedad por acciones, que tiene unas normas de arbitraje distintas a las demás normas arbitrales del mismo Código de Comercio. Tenemos el Código Civil, que regula las sociedades civiles, una ley de sociedad de responsabilidad limitada, una ley de sociedades anónimas, una ley de sociedades anónimas deportivas, una ley de sociedades de garantía recíproca, etc. Y cada cuerpo regula algunos aspectos de la solución de conflictos societarios. Entonces, como he dicho antes, algunas de estas leyes consagran sistemas de arbitraje, pero difieren unos de otros. Por lo que una vez que se suscite un problema societario, un conflicto societario, habrá que ver qué tipo de sociedad se trata para ver si hay alguna normativa arbitral especial.
Quizás uno de los aspectos más llamativos de la arbitrabilidad societaria en Chile es la existencia de normas de arbitraje forzoso, que no están en ninguna ley societaria, sino que están en el Código Orgánico de Tribunales, que es el cuerpo normativo que consagra la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, y que data nada menos que de 1943, lo que añade otro factor de desconcierto, y es que se trata de un cuerpo de carácter procesal orgánico y además muy antiguo, no adaptado a las necesidades actuales de la solución de conflictos societarios. Y por si todo esto no fuera poco, esas normas deben ser complementadas con las contenidas en el Código de Procedimiento Civil, que es de 1902, que consagra las normas procesales. Como verán, este panorama es apto para dejar perplejo a cualquiera persona que se aproxime al problema que estamos tratando, con el añadido de que el legislador nacional no se ha preocupado de actualizar estas normas, por lo que los abogados y los árbitros tienen que hacer lo que pueden con normas que abordan el arbitraje desde, además, una óptica jurisdiccional, tesis ya pasada de moda hace varias décadas en materia de arbitraje a nivel comparado. Afortunadamente sí, tengo que decirlo, en la práctica yo soy académico, pero también abogado de ejercicio, y me ha tocado ser árbitro y ser abogado de causas arbitrales, y afortunadamente nos encontramos ante una institución, el arbitraje, que tiene como base la autonomía de la voluntad, y en la práctica los arbitrajes suelen entrar en la categoría de arbitraje ante árbitro arbitrador, lo que en otras legislaciones se llama arbitraje de equidad, o un arbitraje mixto, que se rige por las normas procesales del arbitraje de equidad, debiendo sí el árbitro dictar su sentencia conforme a la ley tal y como fuera un juez, tal y como si fuera un juez estatal. Esto da a las partes en la práctica y a los árbitros la posibilidad de pactar las normas procesales, lo que es muy importante en materia de arbitraje, porque el arbitraje se caracteriza por ser un medio de solución de conflictos que, entre otras cosas, tiende o aspira a tener una solución más rápida que si el asunto fuera conocido por los tribunales arbitrales. Como decía, uno de los aspectos que llama la atención del arbitraje nacional societario es que tenemos normas de arbitraje forzoso, ¿ya? Las normas de arbitraje forzoso son excepcionales y por tanto de interpretación estricta, y causan una incompetencia absoluta de los tribunales ordinarios, de los tribunales estatales, para conocer y juzgar materias de arbitraje forzoso. Se trata de normas de orden público, donde la competencia arbitral es irrenunciable y en varios casos improrrogable por las partes. Quisiera dar un breve panorama de cuáles son los casos de arbitraje forzoso en las sociedades chilenas. El primer caso de arbitraje forzoso es el de la liquidación de una sociedad colectiva o en comandita civil. Ya no me voy a referir a ello porque las sociedades colectivas civiles y las sociedades en comandita son muy poco utilizadas en Chile. El segundo caso de arbitraje forzoso son las cuestiones a que diere lugar la presentación de la cuenta del gerente o el liquidador de las sociedades comerciales. ¿Ya? Esto hay que verlo en concordancia con una norma del Código de Comercio, el artículo 414, que dice que las cuestiones a que diere lugar la presentación de la cuenta del socio gerente o liquidador se someterán precisamente a arbitraje. Aquí esta norma genera muchos problemas prácticos porque no es materia de arbitraje forzoso la rendición de cuentas, sino las cuestiones a que ello diere lugar, es decir, los conflictos entre quien da la cuenta y los socios, ¿ya? Es decir, cuando la cuenta ya ha sido rendida. Entonces, si solo se persigue que el gerente o liquidador rinda cuenta, hay que ir a un tribunal ordinario en un juicio declarativo sumario, donde se pide la obligación de rendir cuenta. Y si alguien no está conforme, ahí vamos a arbitraje, lo que es una solución muy poco práctica.
Y por último, está como materia de arbitraje forzoso, las diferencias que ocurrieren entre los socios de una sociedad anónima o de una sociedad colectiva en comandita comercial o entre los asociados de una participación, en el caso del artículo 415 del Código de Comercio. Esto supone que exista una diferencia o una controversia entre los socios. La jurisprudencia y la doctrina han entendido que el concepto de diferencia abarca todo tipo de conflictos que se generen entre los socios y que requiera algún pronunciamiento judicial. Aquí han producido problemas en la práctica algunas cláusulas arbitrales que restringen el arbitraje a determinados conflictos derivados del contrato. Entonces, se produce el conflicto de si prima el estatuto de la sociedad o prima la norma de arbitraje forzoso del Código Orgánico de Tribunales. El segundo requisito es que se trate de una sociedad comercial. En Chile, al igual que en varios países que seguimos la tradición jurídico romanista, hay una distinción entre sociedades civiles y comerciales, de manera que esto es solamente para las sociedades comerciales, no así para las civiles. ¿Ya? Y además que se den los supuestos del artículo 415, que son que se haya, la escritura social se haya omitido la designación del artículo 352 del Código de Comercio, que se trate de una cuestión que se suscite entre los socios y que la cuestión se suscite durante la sociedad o al tiempo de su disolución. Como vemos, entonces, a modo de conclusión, el panorama para los árbitros y para los abogados que se dedican a estos temas es muy poco claro. Hay una dispersión normativa que muchas veces hace difícil distinguir cuándo tenemos que ir a arbitraje, cuándo tenemos que ir a la justicia ordinaria, qué asuntos son de una u otra materia, y hay problemas que son parte de competencia de la justicia ordinaria y parte de la justicia arbitral, de manera que esto causa muchos problemas prácticos, aumenta la falta de certeza y muchas veces produce pronunciamientos contradictorios por parte de los tribunales. Finalmente, solamente para finalizar, algunas de las materias que más frecuentemente son sometidas a arbitraje es la nulidad de la sociedad, materia en que se ha discutido si el árbitro tiene competencia para conocer de la nulidad, y el problema de fondo es si la nulidad del contrato se extiende al convenio arbitral. Al respecto tenemos que decir que uno de los principios del arbitraje es la autonomía del convenio arbitral, o sea que el convenio arbitral, si bien puede contenerse en un contrato o fuera de él, un pacto parasocial, se trata de un contrato independiente, no sujeto a solemnidad y subsiste no obstante la nulidad del contrato de sociedad. Y ahí hay pronunciamiento en ese sentido de la Corte Suprema. Otro problema que se suele someter a arbitraje es la exclusión forzosa de socios. Materia en que lamentablemente hay bastantes pronunciamientos contradictorios de nuestros tribunales de justicia. Como conclusión, y sin ánimo de extenderme a más detalles que lo podemos dejar para la discusión posterior, el panorama no es el más idóneo, no es el más apropiado para la solución de los conflictos societarios. Urge en este caso una actualización normativa, una adaptación de las normas que ya decíamos que vienen o del Código de Comercio de 1865, del Código de Procedimiento Civil de 1902, del Código Orgánico de 1943. De manera que esta es una tarea pendiente del legislador chileno, no obstante lo cual los árbitros y los abogados le han encontrado un cauce para la solución de sus conflictos societarios. Muchas gracias y quedamos disponibles para las consultas o para los comentarios en la parte del foro de discusión.